Hola de nuevo, aquí estamos con la última sesión de los 5 movimientos, de este circuito, de este viaje que comenzamos en los 5 arquetipos, en cómo se mueve la energía en este plano según la cosmovisión oriental, la cosmovisión china. Entonces, pues bueno, este viaje que comenzamos, recordamos en el reino del agua, ese reino de la profundidad, de la quietud total, de la culminación del yin o del yin máximo, y comenzamos, empezaba a moverse desde ahí hacia la madera, con su crecimiento, su expansión, todo este movimiento, culminaba en ese yang absoluto o supremo que es el fuego, y luego comenzaba a descender, a aquietarse de nuevo, como vimos en la última sesión, con la tierra, ¿vale? En un proceso intermedio de los dos, ¿vale? Que van a hacer el descenso o el proceso de aquietamiento hasta llegar de nuevo al agua, al inicio. Y ahora estamos en ese proceso, en el reino del metal, en el cual lo que se va a producir es el aquietamiento o la concreción total de la energía, ya digamos, en un proceso que va directo a esa quietud. De hecho, en algunos textos es al metal que le llaman la culminación del yin, pero realmente lo que se viene a decir es el proceso, ¿vale? Sería el proceso opuesto al de la madera que comienza todo el movimiento de expansión, el del metal es todo el movimiento de contracción, ¿vale? De aquietamiento, de quietud, de ir hacia adentro. Esto lo vamos a ver como siempre hacemos, o esta revisión que hacemos en las estaciones, en lo externo, en la naturaleza, que el metal va a representar el otoño. Es el momento en que, como veis, por ejemplo, como hacemos siempre con los árboles, es el proceso en el que los árboles empiezan a soltar las hojas, en ese proceso de sequedad, es decir, las hojas van a entrar en un proceso de sequedad, el árbol va hacia el aprovechamiento de la energía interna al máximo, entonces suelta lo que ya le sobra después de haber hecho todo su proceso digamos, de llegar a la fructificación o de llegar a soltar sus semillas en la tierra. Y ahora está en el proceso de, bueno, pues ya suelta lo que no necesita para llegar de nuevo al invierno y al agua, un momento de quietud. Igual que en las otras veíamos, ¿no? En los otros reinos hay unas energías celestes que recordamos que en el caso del agua era el frío, en el caso de la madera era el viento, en el caso del fuego eran el calor y el fuego, en el caso de la tierra era la humedad, pues en el metal es la sequedad, es la energía del elemento o del movimiento metal, que bueno, en el hemisferio norte coincide con el otoño, que es un periodo normalmente de lluvias. Pero la sequedad aquí se refiere a otra cosa, es lo que os estaba diciendo, es el momento en que todo, no solo los árboles, también las personas, empiezan como a valorar o a extraer las energías necesarias para ese metabolismo basal, mínimo, que se requerirá en el agua, pero también, si os dais cuenta del proceso de la edad de una persona, el metal es la vejez, es el momento en que se va perdiendo ese agua, hay un proceso de sequedad. También a un nivel un poco más, que ya lo veremos luego con el pro, la entidad psíquica del metal de los pulmones, pues veremos que es un proceso que se ve en lo externo, como os decía, en la suelta de las hojas, ¿vale? Que es el proceso de saber soltar y saber extraer lo aprendido después de todo un proceso, ¿vale? Entonces, todo ese proceso que empezó en el agua, culminó en el fuego y comenzó a dar sus frutos en la tierra, el metal es el momento de esa sabiduría que permite aprender, el aprendizaje de lo vivido, el aprendizaje de todo el circuito, para luego ir a la profundidad y regenerar, rehacer, reiniciarse, ¿vale? Después de todo ese saber, ¿vale? Sería el momento del saber. Entonces, bueno, como siempre hacemos, bueno, dentro del cuerpo humano, ahora nos vamos al microcosmos humano, entonces dentro del cuerpo
como decía en lo externo, es lo mismo, es un momento en el que vamos hacia la contracción, la interiorización. ¿Vale? Y sin embargo, bueno, ahora lo vamos a ver cuando os comparta las láminas, ¿vale? Que, bueno, pues va a haber como un Tao, ¿no? Entre el yin y el yang, ahora lo vemos, y de hecho os voy a compartir ya la primera lámina para ver el territorio del metal dentro del cuerpo, dentro del organigrama energético y fisiológico del cuerpo. Y aquí veis, aquí tenemos, como veíamos en los otros reinos, ese territorio, ¿no? De este reino, dentro de ese imperio del que hablamos, hemos hablado otras veces, ese imperio que representaría el organigrama energético del organismo y también el organigrama psíquico y físico, ¿vale? Los tres cuerpos, los tres mundos, los tres elementos, o sea, los tres planos, ¿vale? En que se mueve nuestro ser en este nivel de conciencia. Entonces, vemos que aquí los regentes de este reino, pues bueno, son los pulmones y el intestino grueso. Los pulmones serían los regentes y como en esas analogías que hacemos dentro del imperio, en el cual veíamos que los riñones eran los estrategas, el hígado el general, la vesícula biliar es el juez, ¿vale? El corazón el emperador, con sus acoplados, ¿no? El intestino delgado como uno de los obreros importantísimos del imperio que dan a su servicio, y el maestro de corazón, que es su primer ministro, el triple calentador, que sería ese alquimista. En el caso de la tierra, el bazo y el páncreas, que serían los distribuidores del grano, los distribuidores, los encargados de la distribución, el estómago como ese almacén del grano y también de alquimia. También veíamos que la vejiga era otro de los obreros en relación a los riñones. Y ahora en el metal, bueno, los pulmones son el ministro. El primer ministro es el maestro de corazón, que sería como el visir, por ejemplo, en Egipto. En este caso los pulmones es el principal ministro, ¿vale? El ministro de la energía, podríamos decir. Y el intestino grueso sería otro de los tres obreros, ¿vale? Que van a hacer esa función última de ir soltando o la parte yang o de las partes más densas del alimento, como otro de los obreros, ¿no? Que dan ese servicio, sin embargo, tan importante. De hecho, bueno, pulmones e intestino grueso que forman el Tao del metal, con esto que sería el vector yin, serían los pulmones, y el vector yang, el intestino grueso. Recordamos también, vector yin sería el órgano tesoro, el que, digamos, tiene una función con su líquido, sus sustancias preciosas, que en este caso sería el aire. Y por otro lado, el intestino grueso, que es ese órgano taller vacío, ¿vale? De función. Pues aquí vemos que con estos regentes, que son los pulmones, y con su gran aliado y acoplado, que es el intestino grueso, pues luego se expande en su territorio. Este territorio también veíamos que, bueno, en el caso del agua y de los riñones como regente, pues eran lo más profundo. Era el esqueleto, las médulas, era el sistema nervioso. Luego se conformaba con una segunda capa, que sería el hígado y la madera, en relación a los músculos, que también recordamos que sería más esa parte que le da el movimiento de contracción muscular, pero también los tendones y los ligamentos y las uñas. También veíamos que en el caso del corazón y del fuego, es todo el sistema de vasos venosos, capilares, arterias y vasos linfáticos. En el caso de la tierra sería, como hablábamos, de todo ese tejido conjuntivo y conectivo, que también sería la masa muscular y que da forma, que da relleno al cuerpo. Y ahora con el metal, con los pulmones, nos vamos a la capa más externa, es decir, a la piel. La piel es el territorio principal de los pulmones. Y es la capa más externa de todas esas capas que conforman la forma de un ser humano. Y sería también, sin embargo, la primera capa defensiva en relación a esas energías perversas externas, que en algún momento comenté,
y que, digamos, son, igual que en el interior, esas energías celestes en el externo están, o sea, ese calor, frío, fuego, eh, bueno, viento, etcétera. ¿Vale? Pues bueno, están en lo externo y se pueden convertir en perversas cuando están en extremo, ¿vale? Tenemos que interaccionar con ellas. El pulmón es el regente principal, aunque intervienen otros, pero es el regente principal en el sistema defensivo en relación a lo externo. Y a través precisamente de la piel, de los poros de la piel y de una función que ahora veremos, que sería, que luego veremos, de dispersión de los líquidos. Pero bueno, en este caso lo que hablamos está en relación a la piel, los poros y el vello corporal. ¿Vale? El vello púbico pertenece al reino del agua y de los riñones. El vello corporal, de brazos, piernas, tronco, etcétera, pertenece a los pulmones, al metal. El pelo también recordamos que pertenecía a los riñones. También, y evidentemente, todo el sistema de vías respiratorias, desde la nariz, ¿vale? Que es el orificio de salida y de entrada, es el orificio que conecta con lo externo a los pulmones, desde ahí y hasta los pulmones, todo el territorio de la garganta y todas las vías respiratorias, faringe, laringe, y por supuesto todo el sistema de bronquios, bronquiolos, alveolos, etcétera, todo esto está regido por el metal y por los pulmones, como su regente. También, bueno, como os decía, la nariz, y luego también vemos que aquí está el sudor. ¿Vale? En realidad, veréis que hay textos que el sudor lo asocian al corazón y al fuego. Intervienen ambos, ¿vale? Pero veremos que el sudor y las mucosidades son líquidos que también están regulados por el pulmón y por el metal. El sudor también interviene el fuego y el corazón. Y bueno, pues pasamos ahora a las funciones, que ya he empezado a hablar de ello, pero ahora continuamos. Os comparto la siguiente lámina. Vamos a ver la siguiente lámina. Y bueno, pues igual que tenemos el territorio, como en los otros reinos, también tenemos las funciones de esta gobernanza, ¿no? De los pulmones y del intestino grueso sobre una parte del imperio, de este imperio energético, en el cual, como vemos, cada órgano pues, tiene unas funciones a nivel energético, unas funciones fisiológicas y también una parte psíquica, de entidad visceral psíquica. Entonces, bueno, la principal función, evidentemente, del pulmón, ¿vale? Y del metal es el gobierno de la energía. El maestro, los pulmones y el metal lo llaman el maestro de la energía, gobierna el chi. De la misma manera que el corazón comanda la sangre y los riñones comandan la esencia, el pulmón es el maestro del chi, y esto lo hace a través precisamente de la respiración. Otra de sus funciones principales, en este caso la fisiológica. ¿Vale? Entonces es el encargado, como los pulmones, de la asimilación celeste, la asimilación del prana, del chi celeste. Todo esto a través, por supuesto, de la respiración, a través de la nariz o de la boca. ¿Vale? Pues todo este proceso de respiración está comandado por los pulmones, como se haría en fisiología occidental, por la que conocemos. Y bueno, esta respiración va a tener una parte muy importante porque, bueno, es esta asimilación de lo celeste o del prana celeste, junto, como he comentado otras veces, la energía que sube del bazo de los alimentos, van a conformar en el desarrollo de la energía, que ya explicaré más adelante, van a formar lo que se llama el chi de reunión, que es trascendental o fundamental para todo el funcionamiento energético del cuerpo. Este dará lugar a todo, dará lugar de ahí, y junto a la energía de riñón se irá formando el chi nutritivo y el chi defensivo. Y el pulmón, digamos, que es el regente principal del chi defensivo.
con la ayuda de la energía de riñón, ese chi de reunión, una de sus funcionalidades se va a convertir en ese chi de centinela o chi defensivo o chi, mejor dicho, de interrelación con el entorno. Entonces, todas las mucosidades de las vías respiratorias, o sea, todas las mucosas, perdón, de las vías respiratorias que están gobernadas por el pulmón también, y la piel con los poros van a ser la principal, como decía antes, la principal barrera de interacción con las energías externas, ¿vale? En las cuales también incluimos, por supuesto, los virus, bacterias, etcétera. Los li chi, que hablaban los chinos. Entonces, esta energía defensiva se hace a través de una de las funciones de los líquidos y de la energía que se llama la función de dispersión o función dispersiva de pulmón. Y es que manda tanto ese chi defensivo como parte de los líquidos en el exceso de dispersión a los poros, ¿vale? Como una forma de mantener la temperatura y de mantener los poros abiertos o cerrados en función de lo que se necesite y el vello corporal, ¿vale? Y también en las mucosas, ¿vale? Para como digo, la interacción inicial y primera con lo externo, ¿vale? Con el aire, con todas las energías celestes externas. Otra de las funciones, también en relación con los líquidos, ¿vale? Va a ser esta función de descenso, que también veíamos que la tenía el estómago, ¿vale? En relación a lo que recibía, tanto de los líquidos como de la comida, tenía una función de descenso de toda de esa parte más yin, ¿vale? En esto va a colaborar también el pulmón. También veíamos que el hígado es el regente de todo el movimiento, de los 4 movimientos que hablábamos de ascenso, descenso, entrada y salida, y veíamos que en el ascenso el hígado colaboraba con el bazo. Y en el caso del descenso va a colaborar en los alimentos y los líquidos que entran directamente con el estómago, pero también en su función, sobre todo energética, con el pulmón. El pulmón hace una función muy importante de descenso de la energía y de los líquidos para que luego, por ejemplo, se conviertan en orina. ¿Vale? Pero también en otras funciones que ya veremos en todo el proceso de formación y desarrollo de la energía, que veremos junto también el de los líquidos y el de la sangre. También, bueno, aquí pone el tacto. Realmente veréis que en muchos textos veréis que ponen que el sentido asociado al metal y a los pulmones es más bien el olfato, que también. El olfato, digamos, depende del pulmón, pero por ejemplo, que el otro día hablaba del corazón, el corazón discrimina los olores, ¿vale? Los perfumes, ¿vale? Ese olfato, los perfumes, es discriminado por el corazón, pero sin embargo el sentido del olfato depende directamente del pulmón. Y el tacto, veréis que sin embargo se suele asociar al corazón. Y también son dos sentidos que que interaccionan mucho ambos, ¿vale? El tacto aquí, en el sentido de que se hace a través de la piel, ¿vale? El sentido, pero veremos que la función, como la función nerviosa, ¿vale? De recibir las sensaciones corporales, ¿vale? Esto va a depender del corazón. Por otro lado, también como veis, la voz, el tono de la voz, es otra de las funciones en las que se ve el sentido de, bueno, van a depender directamente de pulmón y es un signo distintivo de cómo está el estado del pulmón, es decir, si la voz es fuerte, si la voz es débil, si la voz se entiende, si hay un buen flujo de voz, nos va a hablar de un pulmón en equilibrio, un pulmón armonizado. Si por ejemplo, la voz es débil, nos habla de una debilidad de yin de pulmón. Si la voz es fuerte, nos va a hablar de un fuego o de exceso de yang de pulmón, por ejemplo. Esto es muy interesante porque bueno, lo podéis comprobar con vosotros mismos o con personas que conozcáis para conocer, entre otras cosas, que luego veremos al final, distintos síntomas, signos que nos hablan del estado energético de nuestros pulmones. Y ahora también, pues bueno, también vamos a ver lo del PRO,
el alma instintiva, ¿vale? La entidad. Bueno, también, y antes de meternos en el PRO, en el alma instintiva, vamos también, bueno, comentaros como hay, digamos, cada órgano tiene un sonido, bueno, los órganos principales o los órganos tesoros, y bueno, el riñón, el sonido que emitimos del riñón sería el gemido, ¿vale? Es algo muy profundo, el gemido. El caso del corazón, perdón, del hígado, que ya lo vimos, sería el grito, ¿vale? El chillido. En el caso del corazón, sería por un lado el suspiro, sobre todo el suspiro. En el caso del bazo sería el canto y en el caso del pulmón sería el llanto. ¿Vale? Y sin embargo, las lágrimas veíamos como líquido que pertenecían a los riñones. ¿Vale? Entonces, más cosas que no se me vayan para que lo tengáis. Bueno, vamos a entrar a la parte psíquica, a la parte de valores, de actitudes. Y para hablaros de esta parte más interna, como siempre, bueno, pues vamos a ir hacia adentro. Vamos a cerrar los ojos. En este caso, le damos la función de ir hacia el yin, de ir hacia adentro, como hace el metal. En este proceso de aquietamiento, de ir hacia el agua. Entonces cerramos los ojos y sentimos que este metal nos habla en su entidad visceral psíquica, nos habla de ese proceso de aquietamiento y sin embargo es una entidad que en cuanto a alma instintiva, que nos habla del proceso de supervivencia, ¿vale? Es el alma del instinto, el instinto de supervivencia, el instinto de sobrevivir. De hecho, si os dais cuenta, la respiración es algo involuntario. No podemos dejar de respirar voluntariamente. Si queremos verlo un poquito más intenso, podríamos suicidarnos de miles de maneras, pero nunca dejando de respirar. Porque siempre hay un instinto de supervivencia que nos haría coger una bocanada. No podemos cerrar ese circuito, no podemos cerrar ese orificio. Es el instinto que está en la parte más interna de nuestra mente, de nuestra alma, en el sentido de seguir adelante. De hecho, el proceso de seguir adelante nos habla del metal del pulmón, de este ministro de la energía. También el pulmón en equilibrio nos va a hablar de, como os decía, de esa sabiduría, de ese saber recoger o extraer la sabiduría o lo esencial de lo vivido en un proceso. En un proceso que puede ser, como os decía, en las plantas, todo ese proceso que le ha llevado a culminar un ciclo o de estar culminando un ciclo anual, pero también vivencial de toda una vida, en el cual recoge todo ese proceso de la especie y de él como individuo para continuar su camino, para regenerarse, para reiniciarse, sabiendo qué es lo mejor, por ejemplo, en el caso de las plantas, para estar adaptados a un ecosistema, a un clima, a un suelo, a una tierra, a una competencia con las otras especies, saber adaptarse. Está aprendiendo constantemente y esta capacidad de aprendizaje corresponde al metal. Esto, digamos, en lo humano y en el proceso de vivencia de un ser humano, sería el proceso de vejez en el cual ya hay una sabiduría de vida. Hay una sabiduría en el cual se ha aprendido, el anciano ha aprendido todo un proceso. De hecho, en las culturas ancestrales y antiguas, el anciano era el sabio, era alguien a quien consultar. Si os dais cuenta, había consejos de ancianos. Eran los sabios los que después de haber hecho un recorrido en este nivel de conciencia o en este plano de conciencia, en este lugar en el que nacemos y morimos constantemente,
¿vale? En este proceso último, los sabios ancianos tenían ya su recorrido para enseñar a los niños, para enseñar a los jóvenes. Era el consejo de ancianos, eran los sabios. Esto que se ha ido perdiendo porque el anciano no llega en un proceso de demasiado aprendizaje más allá de los procesos de condicionamientos en los que nos han metido, en los que cuales pues, tienen una vivencia de vida siempre aprovechable, ¿vale? En sus procesos de vida, en cuanto a consejos, en cuanto a darnos su sabiduría, pero a nivel más interno, a nivel de conciencia, sí que la mayoría de los humanos han perdido esta capacidad de conciencia, de evolución, de aumentar su nivel de conciencia. Y esto ayudar a los que están iniciándose en este ciclo vital, ¿vale? Para ayudarles con sus consejos, con sus vivencias, con sus aprendizajes. A nivel armónico y a nivel psíquico, aparte de tener un buen proceso de aprendizaje, un buen proceso también de saber soltar lo que no nos sirve. Como hacen los árboles al soltar las hojas, el metal también es el proceso dentro de esa sabiduría para soltar lo que nos sirve, para soltar lo que está de más en nuestro psiquismo, en nuestro cuerpo, en nuestro proceso energético, ¿vale? En proceso evolutivo. Es el proceso en el cual valorizar o darle valor a lo vivido, darle valor a todos los procesos y a toda la vida, para desde ahí y antes de soltar extraer esa sabiduría, ese valor y con gratitud, con el proceso de agradecimiento, llegar a esa esencia o extracción de lo vivido. Esto es algo que, por ejemplo, a nivel fisiológico va a hacer el intestino grueso, que antes no lo comentaba, pero el intestino grueso, digamos, tendría esa capacidad de desasimilación de lo terrestre, pero también es el lugar del último proceso antes de que esas heces vayan fuera a través del recto, ¿vale? Hay un proceso en el que se extrae las últimas, digamos, lo último que es utilizable, ¿vale? Para el organismo, energéticamente y fisiológicamente, es el último momento para extraer algo que puede ser todavía valioso, extraer valor de lo que ya parece que es algo desechable. Es el proceso de evacuación o desasimilación, el último proceso en el cual, como decía antes, el intestino grueso es un obrero de gran servicio que va a hacer ese proceso, ¿no? De extraer como última oportunidad, que a nivel psíquico sería como el proceso de arrepentimiento y también del proceso de valorización y extracción de sabiduría, como decía. El Tao del metal, dentro del proceso energético dentro del cuerpo, que son de los pulmones y el intestino grueso, como decía, si os dais cuenta, los pulmones inhalan o traen lo más puro, el prana celeste, el alimento celeste. Y aunque ellos exhalan también una parte impura del aire, lo que no se necesita, pero fijaros que hace el Tao con la parte más física. Es decir, el vector yin de los pulmones, que es lo más, es la parte yin, sin embargo va a extraer el prana que es yang, en función es super yang, ¿vale? Trae el prana, el chi celeste que es yang, sin embargo el intestino grueso que es el vector yang, ¿vale? Va como función, va a sacar lo más yin, ¿vale? Que son las heces, el último resultado del proceso digestivo. Entonces ese es el Tao en cuanto a estructura yin y yang y de función yang y yin. También, como os decía, en cuanto a Pro, que seguimos con esta entidad psíquica del alma instintiva, vemos que en los pulmones y el metal también nos van a hablar del recuerdo, ¿vale? Que es esta extracción de sabiduría, pero un recuerdo, como os digo, útil, un recuerdo de aprendizaje. Porque en desequilibrio, en desarmonía, digamos, psíquicamente, los pulmones nos van a hablar de la nostalgia, ¿vale? De estar apegados
al pasado. El desapego es otra de las cualidades de los pulmones y del metal y bueno, del intestino grueso, de todo el tabo del metal. El desapego. El apego es lo que nos hace estar, por un lado nos daría la obsesión con el lazo, pero en el caso del metal nos está hablando de no estar apegados al pasado, ni a los recuerdos, ni a lo vivido, ¿vale? De no vivir en el pasado. El metal nos habla precisamente de esta función psíquica de saber desapegarnos y, como os decía antes, saber extraer y valorar lo vivido para lo nuevo, para generar lo nuevo que empezaría a gestarse después en el agua. La melancolía y esa tristeza melancólica nos va a hablar de esto, de un estado energético bajo de los riñones y de su entidad visceral. De hecho, si os dais cuenta, hay una enfermedad, bueno, sobre todo había, pero todavía hay, que es la tuberculosis, que nos habla de un estado en el cual están afectados los alveolos, bueno, todo el territorio de los pulmones del metal y que estaba muy asociada antiguamente con el romanticismo, con esa visión también nostálgica, ¿no? de algunos escritores del pasado, ¿no? Y que solían morir de tuberculosis, curiosamente. Bueno, lo digo como curiosidad. También otra cosa importante y rescatable a nivel de actitud psicológica es que el metal y los pulmones nos van a hablar de la solidaridad. Y es que la respiración es solidaria, es decir, da igual tus condicionamientos, apegos de tu ego, porque el mismo aire que tú respiras lo van a respirar todos los demás seres del planeta. Entonces, es el proceso de igualdad y solidaridad entre todos los seres, el sentirnos todos en una unicidad, ¿vale? Desde el punto de vista de la solidaridad. Respiras el mismo aire que un africano, que un asiático, que una india, que una eslava, también que cualquier animal, incluso que lo que hacen las plantas, ¿no? Del proceso de fotosíntesis, pues todo este proceso respiratorio, ¿vale? Nos da una solidaridad, compartimos el mismo aire con todos los seres del planeta. Bueno, y abrimos los ojos y es que los manteníais cerrados. Y bueno, para culminar, vamos a hacer también lo que siempre os hago, de hablar un poco de síntomas y de cosas que se pueden hacer. También en cuanto a la respiración, que ya veíamos que es una de las funciones principales de los pulmones, participan también otros órganos, es decir, en la inspiración, el pulmón está en todo, la respiración, pero el proceso de inspiración también van a colaborar especialmente los riñones y el hígado. En el proceso de expiración, los propios pulmones y el corazón. Y en el proceso de pausa, es decir, esos procesos de pausa van a estar ligados al bazo páncreas, que además van a poner el ritmo. Por cierto, que el otro día nos dicen, en la Tierra, el bazo páncreas, bueno, la Tierra en general, el reino de la Tierra, pone el ritmo, ¿vale? De hecho, lo que nos decía el otro día, rigen los periodos interestaciones, no solamente del fuego al metal, sino en cada uno de los reinos, entre el metal y el agua, entre el agua y la madera, entre la madera y el fuego. Y a nivel estacional hay un periodo siempre interestacional que está regido por la Tierra. Y bueno, entonces en esta última sección del reino del metal, pues vamos a ver que hay signos, claro, que nos van a hablar muy claros del estado de nuestros pulmones, del estado del tao del metal, como son, por ejemplo, por supuesto, todos los procesos respiratorios, de tos, disnea, bueno, cómo está nuestra respiración. Inspiramos bien, expiramos bien, están atoradas, hay mucosidad, por ejemplo, la mucosidad nos habla del pulmón, también interviene la tierra, ¿vale? En la mucosidad, porque hay humedad. ¿Vale? Pero digamos que el estado, por ejemplo, de cuando hay muchos mocos, de cuando hay esas mucosidades, nos habla también del estado de nuestros pulmones. Por supuesto, la tos, procesos respiratorios, también en cuanto a sistema defensivo, cuántos resfriados, ¿no? Solemos tener,
cómo está nuestro sistema defensivo. También afecciones de la piel, aunque intervienen también muchas otras cosas, pero es el territorio del pulmón. Entonces, las afecciones de la piel siempre hay que tener en cuenta el metal. También, por supuesto, dentro del proceso de evacuación de las heces, aunque es muy importante el sistema digestivo, en cuanto a bazo, páncreas, estómago, hígado, vesícula biliar, también interviene el intestino grueso como parte del metal y el proceso de estreñimiento, etc. También en los procesos de bajada o de esa función que veíamos energética de bajar la energía y los líquidos por parte del pulmón, también van a influir en parte en la orina y en las heces. En cuánto líquido, por ejemplo, tienen, si están muy secas, etc. Nos habla también de la sequedad, precisamente por lo de energías celestes. Entonces, cuando hay demasiada sequedad en el cuerpo, también nos va a hablar del estado de nuestros pulmones. Y como os decía, en la voz, el estado de nuestra voz, también todo el territorio de la nariz y las mucosas, las fosas nasales, etcétera. También cómo es la sudoración, si hay mucha, poca, etcétera, ¿no? ¿Y qué hacer también para favorecer? Pues por un lado, habéis visto que, por ejemplo, en Qigong hay muchas prácticas respiratorias. El manejar la respiración son prácticas que tonifican muchísimo la energía de pulmón. El saber respirar bien, en profundidad, para que, digamos, vaya a todos los alveolos, para que se produzca, ¿no?, la respiración celular a nivel profundo, para que cada alveolo reciba su parte de aire. Saber respirar es muy importante. Son el maestro de la energía. Entonces, por eso, por ejemplo, las prácticas de Qigong es tan importante. Es uno de los 3 elementos o de los 3 tesoros que se habla al hacer el Qigong, como si os dais cuenta, de la respiración y más el Qi, ¿vale?, la energía. ¿Qué más? Entonces, cualquier proceso de respiración nutre el yin de pulmón y también nutre el yin de riñón, que están ahí como vinculados. ¿Qué más? Por ejemplo, el tomar algo de picante, ¿vale? En nuestra dieta, por ejemplo, en Europa, el picante es el sabor menos utilizado. También se utiliza poco el agrio y el ácido, que veíamos que era del hígado. Pero el picante, que un poquito de picante tonifica el pulmón y genera agua en el riñón. ¿Vale? En exceso, como ya vemos, seca, ¿vale? O sea, produce fuego y no es bueno para el pulmón, pero en pequeñas cantidades es buenísimo. Y bueno, básicamente esto, sobre todo ejercicios respiratorios, un poquito de picante. Y bueno, con todo esto, pues bueno, me despido, damos por concluida la clase del reino del metal y el proceso de los 5 reinos. El próximo día continuamos con algo muy importante en la cual seguiremos hablando de estos 5 reinos, pero ya en función, ¿vale? Que va a ser, como os decía, en la creación, en el desarrollo y en la transformación de la energía de la sangre y de los líquidos orgánicos. Y también veremos muchas más cosas. Entonces, bueno, me despido. Muchas gracias por atender, por estar presentes en estas clases. Espero que os sirvan. Hasta pronto.